El gobierno chaqueño, les voy a leer el cable tal cual. El gobierno chaqueño anunció que plantearía oficialmente al gobierno de Paraguay que asuma los costos que generan los pacientes provenientes de ese país que son asistidos en el sistema sanitario de la provincia. Tenemos una alta demanda sin recupero de gastos que lamentablemente nos impacta en el presupuesto. Esto advirtió la ministra de Salud Pública del Chaco, Mariel Crespo. La propuesta será presentada formalmente por parte de las autoridades sanitarias del Chaco durante la reunión de gobernadores y ministros argentinos de la frontera compartida que se llevará a cabo entre hoy y mañana en Encarnación. Sobre todo hablan de hospitales como el Hospital Julio Perrando, es el hospital más grande del Chaco, en Resistencia, y después, bueno, están las consabidas disculpas, como queriendo decir, bueno, no se trata de xenofobia, etcétera, etcétera, etcétera. Vadim Mischanchuk es abogado de la Asociación de Médicos Municipales. ¿Cuánto es realmente la cantidad de extranjeros que se atienden en los hospitales porteños? Bueno, ¿qué tal, Rolando? Gracias por la invitación. En primer lugar, quiero decirte que las imágenes que pasaron, porque camino a los hospitales de la ciudad todos los días, y las imágenes que pasaron no son recientes. Porque No, son de hace un año. Porque se hizo un trabajo muy importante con la gente del servicio social, del hospital, con la gente del hospital y con un grupo de personas del 147, que es una línea donde nos preocupamos de que estas personas sean reubicadas en otros lugares. Por eso quería dejar en claro eso. El segundo punto, es verdad que la ciudad recibe muchos extranjeros, pero esto obedece a que tanto nuestra Constitución Nacional como la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires así lo establecen. Es decir, que constitucionalmente la nación, los hospitales nacionales como son el Posadas, o los hospitales de la ciudad como son el Ramos Mejía, el Durán y otros hospitales, el Santoyani, constitucionalmente reciben a todas las personas, no residentes, que es la diferencia con la Constitución de la provincia del Chaco. La Constitución provincial de la provincia del Chaco establece que la salud es para los residentes, para los habitantes de la provincia. Por eso, cuando uno analiza estos temas, más allá del efecto Trump y de toda esta cosa que hay ahora, hay que analizarla de una manera... Yo lo leí como que dice, bueno, después de que ganó Trump, desde el punto de vista plantearon justo. Claro, desde el punto de vista del derecho, y desde el derecho argentino, nosotros tenemos jurisdicciones como la nacional o la de la Ciudad de Buenos Aires, que establecen que toda persona que esté caminando por la ciudad tiene derecho, garantizado por la Constitución y por la Ley 153, en su artículo, me lo tuve que machetear, en su artículo segundo, que establece que toda persona que esté caminando por la ciudad tiene derecho a ser asistida. Es así, constitucionalmente. Entonces, ¿Pero qué pasa cuando la frazada es corta? Porque una cosa es, también no podemos hacer una ley y decir, todos tenemos derecho al techo, todos tenemos derecho a montones de cosas. El problema es que los recursos no están. Y después eso queda en una declaración de principio que además termina generando la ley del más fuerte. Mira, en el sistema de salud, tanto en el público como en el privado, como vos bien decís, los recursos son finitos. Y administrar recursos en salud es muy importante. Porque cuando vos le haces un estudio a una persona que no lo necesita, quizás porque hoy viste que la medicina está internetizada, entonces la gente viene a la guardia y te dice, haceme una tomografía. No, pará, vos no necesitas una tomografía. Entonces lo que vos decís es cierto, la frazada es corta. Ahora, la frazada será corta, pero la ley hay que cumplirla y entonces será cuestión de dedicar más recursos. Pero nosotros tenemos que cumplir la ley. Y los médicos municipales no se están fijando si es extranjero, si es argentino, si es de la provincia de Buenos Aires o si es de la provincia del Chaco. Ellos atienden a todos y las guardias de los hospitales porteños atienden a todo el mundo porque así lo establece la Constitución. Vos me preguntabas recién si hay estadísticas. La verdad que no hay estadísticas oficiales porque desde el punto de vista sanitario, las estadísticas que se hacen son por patología, son por grupo etario, por ejemplo, en la época de la gripe A, N1H1, también por los síntomas y por la evolución. Es decir, a ese nivel se hacen las estadísticas. Quiero sumar a la conversación a Alejandro Biondini del Partido Bandera Vecinal, que justamente vos tengo tenido una propuesta para discriminar la atención en hospitales. No, lo que nosotros planteamos es que es muy difícil compartir aquello que falta o aquello que no se tiene. Desde luego, están fuera de discusión las emergencias o las situaciones límite, pero pienso que indudablemente tiene que haber, está bien lo que dice acá el doctor en cuanto al cumplimiento de las leyes se pueden cambiar. Yo creo que hay que establecer tratados de reciprocidad, tanto en el campo de la salud como en el campo de la educación,
con los distintos países a los cuales pertenecen esos extranjeros, porque indudablemente, más allá que se la quiera ver o no se la quiera ver, en la Argentina hay una crisis sanitaria y realmente el acceso a los hospitales de la población argentina es toda una aventura. Y empieza a haber un discurso también de mucha gente que dice, bueno, yo soy de los que paga los impuestos y nunca puedo acceder, llego siempre tarde para el hospital público, para la escuela pública. Claro, es decir, no es que necesariamente porque hay que ver las infraestructuras esta de discusión esos países. de Argentina cobra impuestos del tercer mundo, pero a los que pagan esos impuestos le da servicio del cuarto. Sí, no, y además en esos países, por ejemplo, vamos a poner un caso, en Chile un extranjero no puede tener acceso a la salud pública si no es de manera arancelada. Incluso algo que acá a lo mejor se lo vería casi como discriminatorio, xenófobo, y estamos hablando de un gobierno socialista, está establecido por el Código de Trabajo de Chile que el 85% de los puestos, tanto públicos como privados, tienen que ser ocupados por chilenos. Existe una profunda política, digamos, de protección al nacional en otro gobierno socialista como en el caso de Bolivia. Entonces acá indudablemente para que esto no derrame o no derive en una crisis hay que empezar a establecer políticas de prioridad nacional. Gabriel Fuchs, el legislador porteño de Frente para la Victoria. ¿Qué se puede hacer con los hospitales para que estas cosas no pasen? Bueno, a ver, primero me parece que acá hay un gran mito, porque lo que el doctor planteaba, y es correcto, la Ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes que duermen en la Ciudad de Buenos Aires, pero durante el día las cifras varían, hay 7, 6, 8 millones según... Adentro. Más cantidades de turistas, más efectivamente, seguramente, algunos migrantes específicos. Ahora, ¿de qué estamos hablando? No hay... Nadie dice cifras. ¿De qué estamos diciendo cuando decimos vienen tours especialmente a atenderse, como se menciona por ahí? Nadie dice cifras. Bueno, pero acá en el Chaco están diciendo, muchachos, denos una... Primero, y a mí me también parece, gobierna Frente para la Victoria. A mí me parece que la situación del Chaco específicamente tiene que ver con una situación regional que debería tomarse regionalmente, porque esos procesos migratorios de un lado al otro cambian según van cambiando, situaciones económicas complementarias, que tiene que ver con momentos puntuales. Yo no sé si el día de mañana no se produce lo mismo, o en Clorinda, con Asunción. Son situaciones que tienen que ver con lógicas de integración regional. Pero yo, en la Ciudad de Buenos Aires, lo que quiero decir es que se ha construido un mito últimamente sobre estos tours que vienen a atenderse, esas tonterías que se están diciendo. Es una tontería, total. En primer lugar, porque el hospital público... Lo que más recibe, efectivamente, es gente que no es de la Ciudad de Buenos Aires, pero gente que tributa, trabaja y circula por la Ciudad de Buenos Aires cotidianamente. No es lo que más recibe, sino que complementariamente a los habitantes de la ciudad, por supuesto que si hay migrantes que viven en la Ciudad de Buenos Aires, yo estoy casado con una migrante que se atiende también en el hospital público, como corresponde, porque vive y reside en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, lo otro que acá... Claro, pero la impresión que se lleva uno como vecino de la ciudad es que los hospitales funcionan para las emergencias, porque si tú tenés que ir a atenderte... ¿Dónde está esa información? Porque todo el mundo da por sentado esa información y yo no he escuchado ninguna precisión. Andá a sacar un turno en hospital. Pero eso es un problema del hospital público, de la capacidad que tiene, y además permanentemente hay un crecimiento. ¿Cuántos años hace que vienen diciendo que van a empezar a atender en doble turno y la gente todavía sigue yendo a las 5 de la mañana para conseguir el sector un turno? de los porteños, el sector de los porteños que se atiende al hospital público es un sector minoritario. No es el sector mayoritario. ¿Por qué? Porque dejaron porque hay muchos sectores de la sociedad porteña que a partir de pertenecer a un sindicato o a partir de pertenecer a una obra prepaga no utilizan el hospital público. Pero en este contexto, donde hay tan poca guita, ¿vos pensás que no habría gente que dejaría de pagar una luca, 2 lucas posiblemente ahora sí. de la prepaga para ir a atenderse al hospital público si funcionara? Pero el hospital público está funcionando, ¿no es cierto? Tampoco. Si estamos construyendo mitos sobre frases, ¿no? Yo escucho subrayados, pero nadie da las pruebas de esto. ¿Cuánto es la gente que viene de afuera a atenderse al hospital público? Yo creo que funciona bien para las emergencias, pero cuando uno se quiere ir a atender y vos parate a la salida del hospital y los tipos te dicen, me dieron un turno para dentro de 3 meses y yo necesito operarme la vesícula en 2 semanas. ¿Y en las prepagas Rolando, para cuánto tiempo te dan turno? ¿Te dan turno para las 24 horas subsiguientes? No sé, no me operé vesícula. Yo tengo una prepaga, me programé una cirugía y me dieron un tiempo de espera de 3 meses. Eso es así. Urgencia. Pero quería intervenir en esta cuestión. Quería intervenir con algo que decía el doctor. Y no sé si hay colegas acá, pero la ley de la ciudad también prevé el recupero. Es decir, que lo que decía acá el amigo es que
si alguien se atiende y es de otra jurisdicción y tributa en otra jurisdicción, la ley de la Ciudad de Buenos Aires le permite al gobierno recuperar. Lo que pasa es que el sistema no siempre es el ideal, ¿viste? No es fácil, es difícil. ¿Qué quiere decir eso del recupero? Y cobrarle a la jurisdicción, esto es lo que prevé la ley. Vos atendés... ¿Se hace? Sí. Hay un organismo... Lo que pasa es que estas cosas, primero en la urgencia uno se aboca a trabajar en la urgencia. Después viene el tema del recupero y si el paciente tenía una obra social, se le cobra la obra social o por lo menos se inician los trámites. Si el paciente es de otra jurisdicción, la ley prevé que vos le puedas cobrar al gobierno de la provincia de Córdoba, si era un ciudadano, si era un habitante de Córdoba. Es decir, eso está previsto por la ley. Por eso digo... Igual un comentario, ¿no? Porque llamar socialista al sistema chileno, no conocer el sistema chileno, es uno de los sistemas más restrictivos que existe. El gobierno o la presidenta pertenecerá al Partido Socialista. Pero el sistema de seguridad social, el sistema de educación chileno son los sistemas... Es el gran ejemplo de los liberales argentinos. Estoy de acuerdo. ¿No? Lo que yo me estoy refiriendo es que hay un gobierno socialista, pero con relación a lo que decía acá el doctor, así como, perfecto, se les cobra a los distritos o a nuestras provincias, yo creo que perfectamente eso se podría implementar con el extranjero. Se atiende el extranjero y después las boletas se les manda a los gobiernos a los cuales pertenecen. ¿Quién es un extranjero en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Es el que nació él o su padre? ¿Qué es un extranjero? Un extranjero es aquel que no un está ¿Es nacionalizado. un turista ruso? ¿Qué es un yo creo que todos entendemos el concepto de los extranjeros. Yo no sé cuál es su concepto. Bueno, mi concepto de los extranjeros es aquel que no está... Aquel que no tiene la argentinidad íncita. No, un extranjero, usted sabe bien que la nacionalidad se obtiene. Yo soy extranjero uno... porque vengo, casualmente mi abuelo migró y yo llegué acá. ¿Qué es un extranjero? Creo que está claramente establecido, incluso en la Constitución, es aquel que no nació ni está nacionalizado. Me parece que empezar a debatir... ¿Un residente qué es, por ejemplo? ¿Un residente qué es, que no está nacionalizado? ¿Qué sería? Un residente es un extranjero, lógico. Ajá. Lógico. Bueno, pero nuestras leyes prevén que nosotros le tenemos que brindar asistencia. Y gracias a Dios que es así. A ver, yo estuve en Bolivia hace poco. Bolivia, el país de Evo Morales. Y allá la salud no es pública. Allá tenés que estar muriéndote en la puerta del hospital para que te atiendan. Bueno, eso es lo que yo digo. Es decir, entonces, dejemos estos mitos de que países que tienen gobiernos supuestamente socialistas o progresistas tienen una mejor salud que nosotros. No, es que sabemos que la Argentina tiene uno de los mejores sistemas de salud. Pero igual es de la frase corta. Porque bueno, pero es corta hasta en privado. Pero también en privado. La Argentina viene construyendo el sistema de salud pública en 70 años. Bolivia comenzó un proceso de cambio recién hace 8 o 10 años. No compare, además, me parece que estamos mezclando cosas que no tienen nada que ver. No hagamos nosotros una comparación de ponernos por encima de un proceso donde el sector que representa a Evo Morales durante años y estuvo excluido absolutamente, no solo del hospital, no solo de la educación, sino de absolutamente la participación democrática también en su sociedad. Así ¿cuántos años hace que está Evo Morales por eso en el digo, gobierno? a ver, nosotros tenemos un buen sistema público que ahora tiene una crisis y que seguramente con la situación económica va a tener una mayor crisis. Ahí veíamos recién esta situación de los sin calle, tenemos un gran debate. Esa imagen es vieja. Tenemos un debate con el gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad dice que hay 865, con esa precisión, personas en situación de calle. Las organizaciones que trabajan estos temas dicen que hay entre 6.000 y 20.000 personas en situación de calle, y yo tiendo a creer que esta hipótesis es la más correcta, porque si uno ha visto la situación como ha ido decayendo. Las estadísticas dicen que hay un montón de personas que entraron en la indigencia. Entonces, que es situación de calle. Cuando hablamos, a mí me gustaría que seamos precisos sobre las cifras de las cosas que estamos diciendo. En Buenos Aires hay un problema social que está empeorando. Por ejemplo, hemos votado en la legislatura recientemente el tema de la historia clínica electrónica. Eso es un buen dato porque va a permitir hacer un seguimiento total de la población. Una de las preguntas que yo hice cuando votamos, ¿cómo vamos a hacer con la gente que está en situación de calle, que muchas veces ni al DNI puede acceder, que es uno de los requisitos? Hay un debate complejo y el debate social es complejo. Ahora, hay que mensurar las cosas que decimos. Hablamos del uso del hospital, hablamos de extranjeros que vienen, y nadie dice de cuánto estamos hablando. Y yo creo que son cifras absolutamente menores y que si hay un problema tiene que ver con la inversión pública, que si hay un problema tiene que ver con la crisis económica y no con que los extranjeros vienen a ocupar ese cuadrante y dejar de lado
la capacidad Aparte de los se locales de está cumpliendo usarlo. con la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que dice que hay que No, atender yo a toda coincido, persona yo que esté en la Ciudad de Buenos Aires. valoro esa Constitución y además he jurado por esa Constitución. Independientemente que sea extranjero en tránsito, que sea un extranjero residente, te lo dice alguien que es hijo de un extranjero, es decir, que una de las grandes cosas que tiene nuestro país es esa. Bueno, pero eso somos todos de alguna forma, mis abuelos también eran españoles, italianos, es decir, eso no está en discusión. Lo que pasa, que reitero, no se puede repartir lo que no se tiene. Si se quiere darle salud pública y educación gratuita a los extranjeros, tiene que venir un gobierno que multiplique la construcción de escuelas, la construcción de hospitales, que ponga en marcha el aparato productivo. Nosotros creemos, lo reitero, en un país de 200 millones de habitantes. Lo que pasa es que acá, bueno, recién hablabas del fenómeno de Estados Unidos, no es que el pueblo norteamericano u otros pueblos que están reaccionando lo hagan por xenofobia, porque están defendiendo lo propio. Perfecto, yo respeto la posición del doctor, pero simplemente apelo a la audiencia que vaya a la mañana, como dijo recién el señor Rolando Graña, a pedir un turno a un hospital, y la única verdad es la realidad, como decía el general Perón. A ver, esa es la realidad que vivimos. Diciendo que no haya la verdad que yo no puedo hablar de estadísticas, que no haya dificultades para el acceso al hospital público. Lo que estamos diciendo es que eso no está motivado por la incidencia de los extranjeros o de los migrantes. Lo agrava. Usted sabe cuánto, cuando su abuelo estuvo en la Argentina, el 25% de la población era migrante. Sí. Hoy es el 4.1% de la población. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Discutimos abstracciones, no damos las cifras, y lo que hacemos es trabajar sobre un hilo de la población para explicarle que sus problemas son por los otros y no por lo que pasa acá ¿Sabe cuál adentro? es la diferencia? Con la política que hubo con la anterior migración a la Argentina. Por ejemplo, voy a poner un caso, no voy a hablar de mi familia, del caso de mi familia que vinieron de Suiza. A ellos, que son de Entre Ríos, por ejemplo, donde se construyó un pueblo, San José, venía al extranjero, se le daba un pedazo de tierra, se le daba una casa, se le daba 2 caballos, un arado, las herramientas, las semillas, y al año tenía que empezarlo a pagar. Acá, nuestro problema con los extranjeros es que se los trae todos, se apiñan en los centros urbanos, se los explota ilegalmente. Pero el 24% de la población, estamos hablando del 96%, estamos hablando de una si tenemos cifra, el país vacío, por eso doctor, estamos generando el mito de que estamos en un aluvión de extranjeros que está ocupando el lugar. La necesidad. No, pero hay otra forma de afrontar este problema, discúlpame, hay otra forma de afrontar este problema, y es que en lo que es la administración del sistema de salud, la Argentina tenía una situación que era la siguiente: una persona por ahí aportaba a 2 o 3 sistemas. Por eso, hace un mes, el Ministerio de Salud de Nación, no el de Ciudad, lanzó un programa que es de una cobertura única de salud, una cobertura universal de salud, para empezar a controlar que el sistema es solidario, lo dice la Constitución, es solidario. Entonces, hay gente por ahí que aporta, porque tiene un trabajo en relación de dependencia, aporta a una obra social, además aporta a una privada, y también con sus impuestos paga al sistema público. Entonces, se va a empezar a organizar de esa manera para que esos aportes se canalicen a través de un sistema único. El problema es que el desfinanciamiento del PAMI lo que va a hacer es que todo eso tan lindo que están haciendo haga que todos nuestros viejos se queden sin cobertura en un plazo bastante cercano. Esperemos que no. Muchachos, muchas gracias. ¿Puedo decir una cosita más? Sí. Saludar a los presentes, bueno, y a la audiencia por el Día de la Tradición, que lamentablemente es una efeméride que no sé por qué se ha perdido de recordar en nuestro país. Y qué gran escritora de José Hernández. Exactamente.